que el Señor Jesús trae es algo completamente nuevo. Como lo notan, hermanos, en la Escritura ya empezó la oposición de los fariseos hacia el Señor. Pero algo muy clave, hermanos, es que esa oposición no es como meramente de ellos. Algo así como que en esta mañana dijéramos, oh, esos fariseos eran terribles. Porque seguramente lo que ellos hacían, lo hacemos nosotros también, aunque de otras maneras. Así que vamos a orar con esto en mente, hermanos, que el Señor transforme nuestro corazón, que tenga misericordia de nosotros y que no tengamos nosotros corazones como lo tuvieron los fariseos. Pero no como que no lo tengamos así lejos, ¿no? Sino porque seguramente que lo tenemos así. Padre, una vez más te agradecemos mucho porque este es un día especial para nosotros. Nos recuerda el reposo eterno que nos darás con tu Hijo Jesucristo por siempre. Padre, gracias por este tiempo. Queremos ponernos a tus pies ahora, reconocer nuestra pequeñez, nuestro pecado, Señor, y todas las dificultades que impiden muchas veces que recibamos tu palabra. Queremos rogarte, Señor, enséñanos, habla a nuestros corazones, ilumina, Señor, allá todos los rincones de nuestro corazón y muéstranos el pecado que hay en nosotros para que corramos a arrepentirnos. Y danos la gracia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, de vivir para tu gloria, de vivir como tú quieres, como tú enseñas. Padre, ven a nosotros con esta misericordia en este día. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Vamos a leer, hermanos, el pasaje que ya leímos una vez más. Marcos capítulo 2, verso 23 al 28. Ese va a ser nuestro pasaje. Nos dice así: aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron al Señor Jesús, por supuesto: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Uno de los mandamientos de la ley de Dios violado por la humanidad y aún por la iglesia cristiana es el cuarto. Es el cuarto. Recuerden, Éxodo 28 en adelante encontramos este mandamiento. Dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como se los he dicho, hermanos, cuando uno habla de la adoración, se supone que es lo más grande que uno puede hacer hacia Dios. Es honrar a Dios, es esforzarnos al máximo nosotros por darle la gloria a Dios. Pero es ahí, en la adoración, donde realmente muchas veces más le ofendemos. Esto debería, hermanos, preocuparnos y hacernos pensar, bueno, ¿cómo estamos haciendo las cosas para el Señor? Porque es en la adoración donde muchas veces Él es más ofendido. Por ejemplo, hablando del día de la adoración, el día donde debiéramos enfocarnos con todo el corazón a adorar al Señor, lamentablemente son muchos los cristianos que desprecian este bendito día.
lo violan en las formas que Dios clara o literalmente dijo que no se debía violar ese día. Por ejemplo, a través de trabajar en ese día, al participar del comercio ese día, ocuparse en los asuntos cotidianos de uno ese día, y en definitiva no dedicarlo para estar con Cristo en su presencia, honrándolo, amándolo, sirviéndolo y recibiendo de las ricas bendiciones que trae para nosotros. Así que son muchos los que infringen este mandamiento y no obedecen a Dios en ese mandato. Y el punto clave por el cual lo infringen es porque de alguna manera se creen señores del día de reposo. Por ejemplo, otro error que se comete, y es el que estamos viendo aquí con los fariseos, y ocurre cuando uno está entendiendo un poco el día del Señor, es imponerle a la gente cosas que Dios no mandó. Es hacer que la gente haga cosas en el día de reposo que Dios nunca mandó. Y si no lo hacen, entonces uno decir, usted está mal, usted está pecando, ¿no? Pero Dios no mandó algo, entonces es uno imponerlo. O sea, por un lado uno no lo quiere guardar como Dios manda y por otro lado quiere inventar cómo guardarlo. Y quiere imponérselo a los demás. Y ese es el tema de nuestro pasaje en el día de hoy, hermanos, que la gente quiere tener el poder de decidir qué es bueno o qué es malo en el día del Señor. Entonces, hermanos, quiera el Señor que hoy a través de su palabra nos enfoquemos realmente cómo debe ser para guardarlo bien y para no imponerle a otros lo que no hay que imponerle. Así que lo que vamos a ver hoy, hermanos, utilizando lo que dice el pasaje, es que el Señor Jesús Él es el Señor del día. Jesús es el Señor del día de reposo. Vamos a verlo en la exposición del pasaje. Primeramente, miren, los hombres intentan ser señores del día de reposo. Y cuando digo los hombres, pues, ¿quién somos nosotros? Hay muchas formas como el ser humano no tiene en cuenta a Dios y quiere usurpar su autoridad. Por ejemplo, hablando del día de reposo, el hombre quiere definirlo. El hombre quiere definir el día de reposo. El hombre quiere decir para qué es ese día. Y el hombre quiere decir qué es lo que se hace ese día. El hombre quiere poner su propia voluntad en ese día. No es de extrañar que el hombre no quiera guardar el día de reposo, ya que la Biblia nos enseña que el ser humano es enemigo de Dios. Ya que, digamos que en aquellos que no son creyentes es apenas natural que no quieran prestar atención a lo que el Señor dice acerca de este mandamiento. Pero lo realmente triste es que aquellos que dicen ser cristianos sean los que usurpen o quieran usurpar el lugar de Dios para hacerse señores del día de reposo. Eso es lo realmente triste. En este caso, tenemos en Marcos, vemos a los fariseos, los líderes religiosos de su época, de ese tiempo, los líderes del pueblo usurpando el lugar de Dios. Los rabís, hermanos, habían creado muchos reglamentos minuciosos acerca de cómo guardar ese día. En diferentes sermones les he dado ejemplos de eso. Ellos habían creado una cantidad de reglas, hermanos, en donde definían qué era trabajar, qué no era trabajar, qué era guardar el día, qué era violar el día. Esas cosas se les ocurrieron a ellos y lo habían transmitido durante años y años a las otras generaciones, y es lo que encontramos en la Biblia como la tradición de los ancianos, cosas que ellos estaban queriendo guardar a veces al mismo nivel de la Biblia o a veces por encima del Antiguo Testamento. Es decir, que estos rabís vinieron a imponerles al pueblo lo que ellos creían que era guardar el día del reposo. En otras palabras, hermanos, ellos de alguna manera se estaban creyendo dioses, porque estaban quitando el mandamiento de Dios y poniendo el suyo. Imagínense, eso era lo que ellos estaban haciendo. El Señor Jesús se los dijo varias veces. Así que esto es un terrible pecado. Ellos estaban agregando cosas que Dios no mandó, y lo que Dios sí mandaba muchas veces lo suavizaban.
Un caso específico está aquí, versos 23 y 24. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Tenemos aquí al Señor Jesús y sus discípulos en un día de reposo. Y métanse en el contexto. ¿Qué estaban haciendo? Iban caminando. Posiblemente, y de acuerdo al contexto que Marcos nos está mostrando, pudieran estar yendo hacia la sinagoga, porque el siguiente relato están en la sinagoga. Sin embargo, el asunto es que están caminando en día de reposo y están pasando por unos sembrados. Y van pasando por allí y tienen hambre. Les dio hambre, un asunto muy natural. Entonces cogieron unas espigas, unos puñados de espigas y comenzaron a comerlo. Un acto realmente muy natural, muy normal, pero vino a ser criticado. Como dice alguno de los comentaristas, ellos iban para la iglesia y olvidaron o no pudieron preparar su comida, así que arrancan unas espigas para calmar su hambre. ¡Qué desayuno tan pobre! Pero eso era lo que tenían. Ahí, en ese momento, entonces viene la crítica, ¿cierto? Los fariseos dicen: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Claro, estos estaban criticando no solo a los discípulos, sino al Señor. Al señalar los errores de los discípulos, están señalando esos errores como que fueran de Cristo también. Ya sea porque el Señor Jesús no enseña bien, ya sea porque el Señor Jesús es muy permisivo, o porque Él también hace como ellos. Pero lo están criticando a Él. Pero sin embargo viene la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero antes de responder, nosotros debiéramos más bien pensar en otras preguntas. Por ejemplo, ¿quién dice que arrancar espigas en el día de reposo es ilícito? Si usted lee las Escrituras, no dice nada de eso. Pero sí lo decía las 39 leyes que habían inventado los rabís para guardar el día de reposo. Ellos habían dicho que si alguien cogía la cantidad de un puñado de espigas en sus manos para comer, eso ya era trabajar. ¿Y el mandato qué es lo que dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, el séptimo no. Entonces, si uno cogía un puñado de espigas, en esas leyes inventadas por ellos, eso era trabajar y por lo tanto, según ellos, estaba violando el día. Pero en la Escritura no. En la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice que comerse un puñado de espigas sea pecaminoso o algo así. Así que la crítica que ellos le hacen al Señor es incorrecta. En verdad, no es ilícito arrancar unas pocas espigas para comer, para calmar el hambre en el día de reposo. Eso es un invento de los líderes religiosos de su época. Y con ese invento, ellos estaban usurpando el lugar de Dios. Ellos estaban haciendo que la gente hiciera lo que ellos decían. Estaban usurpando la autoridad de Dios, como se los dijo el Señor en otra ocasión. Mire, por ejemplo, conmigo, Mateo 15:3. Evangelio de Mateo, capítulo 15. En el verso 3 el Señor les dice estas palabras. Respondiendo Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Lo notan? Ellos quitaban el mandamiento de Dios, violaban el mandamiento de Dios y ponían su propio mandamiento, que se llama la tradición de los ancianos. Eso era lo que ellos hacían que se cumpliera y que se viviera. Estos hombres tenían la costumbre de dejar lo que Dios enseñaba y poner lo que ellos enseñaban. Para estos hombres su tradición estaba por encima de la palabra de Dios, así que noten, usted puede ver que ellos querían ser señores, querían ser Dios mismo y sobre todo aquí querían ser señores del día de reposo. Ellos querían mandar sobre el día de reposo. Ellos querían definir el día, querían regular el día, querían tener el poder de decir qué se hace en ese día y qué no se hace. Y aquí lo están haciendo con el Señor. Le dicen, ¿por qué? Noten, le preguntan, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahí se están imponiendo.
Están acusando a los discípulos y al Señor mismo de violar el día de reposo. Le están acusando falsamente. Ahora, quiero que noten varias cosas. Por un lado, el descaro de estos hombres de acusar al mismo Señor de que Él hacía lo que no era lícito en el día de reposo y se lo permitía a sus discípulos, basado en su tradición. Eso es un asunto descarado. ¿Por qué ellos iban a imponerle esto al Señor? Pero se lo están imponiendo. Quiero que noten cómo el ser humano tiene la tendencia de ponerse en el lugar de Dios. Cómo el ser humano quiere usurpar el lugar de Dios, su autoridad, el derecho que solo Él tiene. Y aquí podemos entender lo que decía el apóstol en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esa es la tendencia natural del corazón, no tener en cuenta a Dios. El hombre no tiene en cuenta al Señor. Dios le dio el cuarto mandamiento, pero Él no lo tiene en cuenta, sino que Él quiere hacer con ese día lo que se le antoje. El hombre quiere decir cuál día descansar, por ejemplo, ¿sí? Y cómo usarlo. Por ejemplo, la Biblia dice que descansemos el séptimo día, ¿cierto? El Señor cambió el séptimo día al primero, así que descansamos uno de cada 7. Pero note cómo la gente quiere decir, no, hay que trabajar hasta el domingo. Si quiere le doy el descanso el lunes. ¿Sí? El hombre quiere definir cuál es el día de descanso. Siempre quiere hacerlo. Mientras que Dios dice que este es un día para la piedad. ¿Qué dice el hombre? No, este día es para la recreación. Este día es para el juego, este día es para el parque, este día es para el paseo, este día es para el ocio. Y otras cosas que Dios no mandó. ¿Por qué? Porque el hombre quiere definir el día y decir qué se hace en ese día. Y quiero que noten cómo el pueblo de Dios también tiene la tendencia pecaminosa de ponerse en el lugar de Dios. También. En nuestro pasaje, ¿quiénes están haciendo esto? Los líderes religiosos de su tiempo. El pueblo de Dios también quiere definir el día de reposo. Esta es una expresión del pecado remanente en su corazón. No es raro oír cristianos decir cosas como, por ejemplo, que el día de reposo es para la familia. El domingo es el día de la familia. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde? En ningún lado. ¿Pero lo notan? Ahí está la persona poniéndose por encima de Dios, ¿no? Muchas veces de pronto el pastor le dice, hermano, el domingo es el día del Señor. No, ese es el día con mi familia. Tengo que salir con mi esposa y con mis hijos. ¿No? Ahí lo están definiendo e imponiendo sus propios gustos. Algunos cristianos también piensan que el domingo es el día del paseo. Algunos dicen, ojalá tuviéramos un culto a las 7 de la mañana, ya nos queda el resto de día libre, ¿no? Para ir al estadio, para ir a la piscina, para ir a otras cosas. Quiere definirlo. El creyente está mostrando su pecado remanente. Muchos creyentes quieren usurpar el lugar de Dios. Y no solo eso, sino que si alguien enseña la palabra de Dios bien, hoy en día le están diciendo legalista. Bueno, así eran los líderes religiosos del tiempo del Señor. Y quiero que lo note, porque hoy muchos del pueblo de Dios son igual. Muchos creyentes quieren poner sus reglas ese día. Muchos creyentes quieren decir qué se hace ese día. Muchos creyentes rechazan los mandatos de Dios para poner los suyos. Y pudiera decir, así son muchos de ustedes. El Señor dice que este es un día para la piedad y muchos no se enfocan en la piedad. El Señor dice que este es un día para no participar en el comercio y muchos de ustedes están en el comercio en este día. Centros comerciales, ¿no? Saliendo, comprando a toda hora, ¿no? Cada ratico, ¿quiere un tinto? ¿Por qué tiene que comprar si el Señor le dice que no? Pero eso es lo que quieren hacer. Si ven, usted quiere definir el día. Usted lo quiere definir. Eso es algo perverso, hermano. Es igual a los fariseos, igual. ¿Por qué usted quiere ser Señor del día de reposo? ¿Por qué? Esto es una terrible impiedad, hermanos. Que Dios tenga misericordia de usted y se pueda arrepentir hoy de este terrible pecado de usurpar el lugar de Dios.
Así que, aunque la gente, hermanos, quiere tomar el lugar de Dios, solo Jesús es Señor del día de reposo. Segundo, permítame mirar entonces que Jesús permite hacer obras de necesidad en su día. Varias cosas les dice el Señor a los fariseos. Lo primero es esto. El asunto es este, que la ley moral está por encima de toda ley humana y aún por encima de otras leyes divinas. Escuchen eso. La ley moral está por encima de las leyes humanas y aún por encima de otras leyes divinas. Los 10 mandamientos, hermanos, están por encima de todo. Y ahí tenemos el cuarto mandamiento incrustado ahí, que hay un día de 7 para guardarlo para el Señor, ¿sí? Entonces, verso 25 y 26. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Primera de Samuel capítulo 21 nos cuenta esta historia. Se nos cuenta que cuando David y los suyos estaban huyendo de este rey perverso llamado Saúl, llegó un día con hambre a donde el sacerdote Ahimelech tenía necesidad, tenía hambre. Ahora, el tema aquí es que usted recuerde que los discípulos tenían hambre y estaban comiendo unas espigas y los critican, pero los critican por la ley de los fariseos, ¿no? Entonces aquí se nos está contando una historia donde David tuvo hambre y los que con él estaban llevaban algún tiempo sin comer. Era un asunto de necesidad. El sacerdote no tenía comida. Cuando llegó David ahí le pregunta ¿qué tiene? Le dice: no tengo nada. Lo único que hay son los panes de la proposición. ¿Qué es eso? Estos panes, unos panes que debían estar todo el tiempo en el lugar santo. Debemos recordar la ubicación del tabernáculo. Eran 12 panes que representaban las 12 tribus en su relación con Dios, en su comunión con Dios. Estos panes debían ser reemplazados el día de reposo. O sea que cada día de reposo se quitaban esos panes y se ponían nuevos. Los que se quitaban se los podían comer solo los sacerdotes. Esa es la ley, y es una ley ceremonial. Solamente los sacerdotes podían comerse ese pan. Pero llega David con hambre. Un día tiene hambre y es un asunto de necesidad, y entonces él los toma y se los come, él y los que con él estaban, y la única restricción que le puso el sacerdote fue esta. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero los daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. La respuesta fue claro: sí, se han guardado de mujeres, entonces tomen los panes. El punto aquí es que David toma esos panes, pero el sacerdote también se los da. O sea, el sacerdote no le impide, solamente le dice: si se han guardado de mujeres, pueden tomar este pan sagrado. La respuesta fue: sí, nos hemos guardado de mujeres. Y entonces el sacerdote consiente, el sacerdote estaba de acuerdo en que este pan se lo comiera David, porque era un asunto de necesidad. Entonces uno podría preguntar: ¿pero por qué si era solamente para los sacerdotes? ¿Por qué el mismo sacerdote, no? Y noten esto, que el sacerdote entiende la ley, entiende el mandato. A él se le dio el mandato. Sin embargo, él que entiende el mandato le da los panes a David. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto si solamente era para los sacerdotes? Bueno, porque la ley moral está por encima de cualquier ley. En este caso era prioridad guardar la vida. Era prioridad la ley moral. Así que la ley moral está por encima de la ley ceremonial. Dios dio estas dos leyes, pero la ley moral está por encima de la ceremonial, o que una ley ceremonial podía ser desatendida por una ley moral. Esto es un asunto importante, hermanos, es importante que lo entendamos. Es muy importante aquí, entonces, que el sacerdote le entrega este pan porque era por preservar la vida de estas personas en la condición
en la que estaban. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Así que escuchen esto. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos es esto. Si una ley ceremonial fue desatendida por la ley moral, mucho más será desatendida sus leyes fariseas por la ley moral. Es decir, que suplir la necesidad de estos discípulos era prioritario al lado de cualquier regla que hubieran inventado los fariseos. ¿Me estoy haciendo entender? Estos hombres estaban poniendo sus leyes por encima, imagínense, de la misma vida. Tenían entonces que aguantar hambre, hermanos, con todo lo que esto pudiera significar, ¿no? Usted sabe que hay personas que no pueden aguantar hambre. Hay otras que sí. El mismo Señor ayunó 40 días y 40 noches. Hay otras personas que no pueden aguantar hambre. Y si aguantan hambre es un asunto delicadísimo para su salud. Entonces esto nos está mostrando la dureza de los fariseos, ¿no? Ponen unas leyes y no les importa si alguien tiene hambre. Eso fue lo que el Señor siempre les criticó, que ellos ponían cargas tan pesadas que ellos mismos no querían mover ni un solo dedo para alzarlas, pero sí se las imponían a otros. Eran duros con la demás gente, muy duros. Así que noten, hermanos, que estos rabís no dejaban comer ni siquiera un puñado de espigas. Imagínense, no dejaban comer un puñado de espigas en el día de reposo. Así que el Señor lo que les está diciendo aquí, en otras palabras, es: ustedes no son señores del día de reposo. Están poniendo unas imposiciones que no tienen sentido. Jesús es Señor del día de reposo. Él es quien lo regula, Él es quien determina que las obras de necesidad se pueden y se deben hacer en día de reposo. Y por eso les dice: ¿nunca leísteis? Eso debió haber sido ofensivo, ¿no? Porque ellos son los teólogos de su tiempo. Y les dice: ustedes no han leído. Ustedes no han leído cuando David tuvo necesidad. Así que, hermanos, debemos cuidarnos profundamente de querer ser señores del día de reposo cristiano, y debemos cuidarnos, hermanos, de querer imponer nuestras reglas en el día del Señor. No son nuestras leyes las que se deben cumplir en el día. No somos nosotros los legisladores de este día. No somos nosotros los que podemos determinar qué se hace y qué no se hace. Porque así mismo como los fariseos vinieron a criticar que los judíos se comieron un puñado de semillas, así muchos hermanos muchas veces critican a otros hermanos sin razón. Sin razón. Hay que conocer la razón, hay que saber qué es lo que está pasando. Porque si es una obra de necesidad, no podemos entonces caer a estos hermanos y criticarlos y abusar de ellos. No podemos poner nuestras reglas. El Señor Jesús permite que se hagan obras de necesidad. Entonces luego, si un hermano está haciendo una obra de necesidad en este día diferente a como yo la haga, no le puedo imponer que la haga como yo. No debemos ser los fariseos del siglo XXI. Tercero, el Señor Jesús creó el día de reposo para el hombre. Noten lo interesante que el Señor Jesús no le dice una cosa nomás a los fariseos, sino que les argumenta harto. Primero cogió la Biblia y les dijo: mire, aquí había ocurrido esto, entonces ustedes están aplicando mal. Y ahora, entonces, el Señor Jesús le acaba de mostrar a ellos su error de imponer sus leyes inventadas, de su actitud mala al decirles: ¿no habéis leído? ¿Cuántos problemas evitarían si leyeran la Biblia con cuidado? ¿Cierto? Pero ahora, entonces, en el verso 27 les dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Con estas leyes arbitrarias, duras, que los rabís inventaban, estaban convirtiendo, hermanos, algo hermoso como lo es el día del Señor, en un día feo, cargado de leyes humanas, donde estaban esclavizando a la gente. De esta manera la gente no estaba viendo el día de reposo como algo bonito, edificante, sabio, sino que lo estaban viendo como algo feo, duro, algo de lo que más bien había que alejarse.
Y esto hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo. El error de los fariseos es extremo, hermanos. No es un errorcillo. No, es un error grande porque miren, por un lado están usurpando la autoridad de Dios de legislar sobre ese día. Pero por otro lado, el Señor acaba de decirles que ellos están invirtiendo el orden de las cosas. Y miren que están haciendo un polo opuesto. El error de ellos no es un errorcito, no es un punto medio, es un polo opuesto. Están invirtiendo completamente las cosas que hizo el Señor. Los fariseos dirían que el hombre fue creado para el día. ¿Se dan cuenta? O sea, usted fue creado para el día. Usted tiene que tener cuidado del día, ¿no? Porque usted tiene que hacer las cosas para el día. Usted tiene que vivir para ese día. Usted está para el día. Y el Señor Jesús dice, no, el día es para el hombre. ¿Ven? De un polo al otro. Son extremos. La interpretación de estos hombres era equivocada aquí. Así que en lo que dirían los fariseos, el día es más importante que el hombre. En lo que dice el Señor Jesús, el hombre es más importante que el día. Completamente contrario. El Señor les enseña que es al revés. El día fue creado a causa del hombre. El día es para el bien del hombre. El día es para servicio del hombre. Las arbitrariedades, hermanos, de los fariseos habían cambiado su esencia totalmente. Así que el Señor debe darles entonces un recorrido desde la creación. Siempre que hay que solucionar las cosas hay que ir a la creación. Y así lo hace el Señor. Así que por eso dice, o habla precisamente de por qué fue creado este día. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día. Este pasaje nos recuerda que Dios es el creador. Y Dios hizo al día y Dios hizo al hombre. Y Dios hizo el día para el hombre. Eso es muy importante. Recuerden que primero creó al hombre. Lo creó en el 6º día. Y al otro día el hombre, ¿qué hizo? Descansó. Lo primero que hizo el hombre tan pronto fue creado fue descansar. O sea que el Señor lo creó y lo puso de una vez en el día de reposo. De inmediato lo puso ahí. Uno diría, pero si no estaba cansado. No, acabo de existir. Bueno, pero noten lo sabio que es el Señor. Hizo ese día para el hombre. Creó al hombre y luego le hace este día para el hombre, para su beneficio en muchas áreas, hermanos. Dios hizo este día, por ejemplo, para que el hombre reposara de su trabajo semanal. Así que Dios hizo el día para el descanso de su cuerpo, que descansara de sus tareas. Recuerden, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo. Hermanos, Dios sabe que nuestro cuerpo necesita descanso. Y necesita ese tiempo de descanso. Un día de cada 7. Y con este reposo Él nos da fuerzas, nos da salud, nos da bienestar a este cuerpo. Ese día es para nuestro bien físico. Pero más, este día es para un reposo santo. Es decir, que no es meramente descansar y ya, sino es un descanso santo. El pasaje sigue diciendo, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Este día fue creado entonces para que mis necesidades más importantes sean satisfechas, hermanos, sean provistas. Mis necesidades físicas son solucionadas con el descanso, pero también fue creado, hermanos, para que mi relación con Dios se fortalezca. Este día fue creado para que yo me santifique. Fue creado entonces para hacerme santo. Este día fue creado para adorar a Dios y para agradecerle todas las cosas que me da todos los días. Este día fue creado para que yo medite en sus obras y se me arranque el pecado que me lleva al infierno. Este día fue creado para darme las fuerzas necesarias para luchar contra Satanás, para vencer las tentaciones, para estar firme contra las acechanzas del diablo y apagar sus dardos de fuego. Este día fue creado para recordarme que Dios tiene preparado un día, hermanos, una eternidad de descanso. Este día fue creado para eso. O sea que disfrutar hoy con Dios en su presencia me recuerda que llegará un día cuando voy a estar con Él por toda la eternidad.
¿Ven? Que voy a tener un día de reposo eterno. Este día fue creado para anunciar las bendiciones eternas del cielo para los salvos por Jesucristo, que me espera una salvación eterna, vida eterna, perdón de pecados, me espera la gloria. Este día, hermanos, es una maravilla. Dios lo creó así, pero los fariseos y todos los que quieren poner sus propias leyes ese día, lo convierten en un amo horrible, el cual me esclaviza tanto que no me deja comer un puñado de espigas. Eso es lo que hace el hombre. Ese es el invento del hombre, que cuando el hombre quiere poner sus reglas para el día de reposo, lo convierte en algo horrible. Cada vez que usted quiera poner sus reglas para el día de reposo, usted mismo lo convierte en algo horrible. Eso es lo que logrará amargura, desprecio, rechazarlo, odiarlo, alejar de usted la bendición física y la bendición espiritual. No es así el invento de Dios. Dios nos dio un día, hermanos, creado para el hombre, para su beneficio, para su bien, para que yo esté bien física, pero principalmente de manera espiritual. El día del Señor debe ser guardado santo, como Él lo manda en su palabra, porque Él es el creador del día y no nosotros. Y usted debe revisar su corazón, de si usted se está sujetando al Señor Jesús, de si usted lo obedece a Él de corazón, porque muchos no lo obedecen de corazón. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque usted se porta bien cuando está frente a los hermanos, pero cuando no está frente a los hermanos, viola ese día. Hace todo lo que el Señor le dice que no haga ese día. Y eso es porque su corazón no está convencido, porque su corazón no está alineado con el Señor, porque usted no se está dando cuenta del beneficio tan grande que el Señor hizo ese día para usted, para su beneficio. Pero si usted lo guarda como usted quiere, no recibirá ningún beneficio. Si lo guarda como lo creó el Señor, será beneficiado. Por eso el Señor Jesús termina diciendo, en cuarto lugar, que Él es Señor de todo, hasta del día de reposo. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Miren, Dios es el creador del hombre, lo hizo el sexto día, como lo vemos en Génesis 1:26 en adelante. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que Dios creó al hombre. Y luego Dios crea el día de reposo. Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó, hermanos, y dispuso que la semana tuviera 7 días. Eso no es un invento del hombre. Dios creó que la semana tuviera 7 días y que uno de esos días fuera reposo, fuera el descanso para el hombre. Ahora, si Dios es el creador del día de reposo, y lo es, entonces el Señor Jesús es también Señor del día de reposo. Recuerden que Él es el creador, y recuerden que por Él se hicieron todas las cosas. Por ejemplo, en Juan 1:3, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, se nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Jesús es el creador del día de reposo y Él es entonces el único que tiene el poder de regularlo, de decir qué se hace ese día y cómo se hace. Y cuando Él vino y tomó una naturaleza humana y se le conoció como el Hijo del Hombre y habitó entre nosotros, entonces dijo, el Hijo del Hombre es aún Señor también del día de reposo. Jesús es creador y Jesús es el Señor del día de reposo. Entonces piensen esto. No obedecer al Señor Jesús en guardar su día como Él lo dispuso es pecar contra Él. La pregunta clave es ¿cómo nosotros podemos pecar contra el Señor Jesús cuando es el único que nos puede salvar de nuestros pecados? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nosotros tenemos la valentía de pecar contra el único que nos puede salvar? Jesucristo es el Salvador, hermanos, y Él es el Señor del día de reposo. Y violar el día de reposo es pecar contra el único que nos puede salvar. ¿Cómo nosotros podemos hacer algo así? Los fariseos lo hicieron. Estaban pecando contra el Señor. Estaban poniéndole cargas a la gente que Él nunca mandó, pero ahorita están frente al Señor Jesús y le dicen, mira, ¿por qué ustedes violan el día? Porque ustedes hacen lo que no es lícito. ¿Se dan cuenta que en los evangelios siempre los fariseos fueron mostrados como los que no encontraron salvación? No que ningún fariseo pueda ser salvo. Pablo era fariseo. Por la gracia de Dios pudo ser salvo. Pero esta dureza del corazón de estas personas, por supuesto, los mantuvo lejos de su salvación. Muchos de ellos se perdieron. ¿Y por qué? Porque estaban pecando contra el Señor Jesús descaradamente. El único que podía salvarlos. Y lo estaban ofendiendo. Y estaban yendo en su contra. Estos fariseos estaban poniendo cargas que Dios nunca mandó, quebrantaban el día y pecaban contra el Señor Jesús. Y miren, así cada creyente que vive el día de reposo a su manera está pecando contra el Señor Jesús. Hermanos, esto es importante. A veces hablamos del pecado como una cosa ya lejana, ¿no? Como todos somos pecadores, sí, el pecado. No, mire, usted está ofendiendo al único que le puede perdonar sus pecados. Esto es un asunto personal. Tiene que ver con el Señor Jesús y tiene que ver con su relación con Él. No se trata de que usted tal vez no le hace caso al pastor, ¿no? Como que el pastor no me ve aquí comprando y vendiendo. No, eso no se trata de eso, hermanos. Yo no soy el que estoy legislando. Yo les estoy contando qué fue lo que legisló Él. Es su día. Es su día. El Señor acaba de decir que Él es Señor del día de reposo. Un cristiano que viole ese día está pecando contra Jesucristo, está ofendiéndole. Pero uno dice, ¿pero cómo así? Si el cristiano debería mostrar amor por Jesucristo, ¿o no? Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Evangelio de Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El creyente debería mostrar amor por Jesucristo. El creyente es el primero que debería mostrar este amor por el Señor, porque Él lo salvó, porque Él le perdonó sus pecados, porque íbamos directo al infierno, hermanos, y Él vino y tomó forma humana. Él no tenía que hacer eso. Él no tenía que hacer eso por usted. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre murió, fue golpeado, ofendido, llegó hasta la muerte. Y ese es el evangelio que predicamos, que esa muerte precisamente es sustitutoria. Ya no muero yo eternamente en el infierno porque Él murió por mí. Y entonces, ¿cómo le agradezco? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí dice eso su Biblia? El que me ama, mi palabra guardará. Él es Señor del día de reposo. Entonces pregunto,
¿Por qué usted quiere pecar contra Jesucristo? ¿Por qué? Hágase esa pregunta. Porque mire que violar el día del Señor no es como otros pecados. Por ejemplo, si usted se pone de mal genio y explota, peca. Y eso está mal y tiene que arrepentirse. Pero ese tipo de pecados es analizado diferente a un pecado que usted a sabiendas lo hace. Cuando el Señor le dice, acuérdate del día de reposo, y usted dice, mañana voy a ir a comprarme un pantalón. Salgo de la iglesia y me compro un pantalón. ¿Por qué quiere pecar contra Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué usted quiere ofender al que murió por usted? ¿Por qué usted quiere usurpar la autoridad de Jesucristo y hacer su voluntad? Cuando la Biblia dice que Él es su Señor. Él no solamente es su Salvador, Él es su Señor. ¿Eso qué significa? Que Él es el que manda. Él es el que manda. No, hermanos, Jesucristo es Señor aún del día de reposo y entonces este debe ser guardado como Él mande, no como yo quiera. Por otro lado, Jesús es Señor del día de reposo. Esto implica que nadie, ni los fariseos, ni los incrédulos, ni los creyentes, tenemos derecho de legislar sobre ese día. Debemos tener mucho cuidado de no poner nuestras reglas, sino las de Cristo. Las obras de necesidad son lícitas en el día del Señor, Él las ha permitido. De la misma manera, hermanos, nosotros no tenemos derecho de censurar a nadie basado en nuestras reglas. No tenemos derecho de poner las reglas y no tenemos derecho de imponer nuestras reglas. No, solo Jesucristo. Él es el Señor del día de reposo y ese día hay que hacer lo que Él dice y como Él lo dice. Y si en verdad usted quiere adorar al Señor este día, debe cerciorarse de que usted está guardando este día como Él le dice. ¿Qué le permite hacer Él? ¿Qué le dice Jesús que haga? ¿Y qué le dice Jesús que no haga? Y debe hacer las cosas como Él las diga, porque Él es el Señor del día de reposo, hermanos. Por un lado, para adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, debemos hacer las cosas como Él nos dice. Porque Él nos amó, porque dio su vida por nosotros. Debemos adorarlo, honrarlo, agradecerle, poner su nombre en alto. Debemos guardar ese día, hermanos, para decirle al Señor, sí te amamos con todo nuestro corazón. Y por otro lado, debemos guardar este día, hermanos, según las regulaciones de Jesucristo, porque solo ellas nos van a traer bienestar. Hay muchos hermanos, por ejemplo, que asisten a las iglesias los domingos y ellos dicen, no, pero yo nunca salgo de mis pecados, yo nunca salgo de este problema, yo siempre veo la dificultad. ¿Ya sabe cuál es uno de los problemas? Que usted no está guardando el día como debiera. Porque si el Señor dijo que este día es para bendición nuestra, lo es, pero según sus propias regulaciones. Hermanos, este día se hizo para nosotros. Entonces no perdamos la gran bendición por ser desobedientes o por querer ser señores del día. No, solo a Jesús sea la gloria, porque Él es el Señor. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana, por tu palabra gloriosa, Señor. Te damos muchas gracias por enfocarnos, recordarnos, decirnos que tu Hijo Jesucristo es el Señor del día. Padre, gracias por esto, por enseñarnos esto. Ahora, Señor, moldea nuestro corazón, transforma nuestro corazón, Señor, que seamos satisfechos y contentos y gozosos con saber que Él es el Señor y que debemos hacer su voluntad para nuestro bien y para tu gloria. Danos, Señor, en este día la fuerza, la voluntad, la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para amar entonces este día en los términos que tú lo traes, Señor, a nosotros, para darte gloria, Señor, y para recibir el beneficio. Toca el corazón de aquellos hermanos que están endurecidos, que han oído una y otra vez esta enseñanza, Señor, y siguen por el mismo camino. No les tengas en cuenta sus pecados, Señor, te lo rogamos. Más bien, Señor, en tu misericordia, permíteles entender su terrible pecado y que vengan al arrepentimiento. Por tu Hijo Jesucristo rogamos estas cosas, Señor. Amén.